Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Fernando Doral. Voy a ser vuestro tutor en esta tarde y probablemente también más adelante en el curso online, cuando tengáis alguna duda, pues desde la escuela me podrían hacer llegar a mí las dudas que tengáis y os puedo echar una mano. Yo soy ingeniero informático de primera carrera, la segunda es licenciado justo en esto, en investigación y técnicas de mercado, y el doctorado es en estrategias directivas y marketing. Soy profesor en esta escuela, en el grado de máster, en algunos otros programas y también en la Universidad Europea de Madrid, donde imparto precisamente investigación de mercados y también algunas otras relacionadas con marketing, como comunicación y cosas así. Bueno, la idea que vamos a... lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso sobre el tema de investigación de mercados en una hora y media, que es lo que tenemos de tope antes de que nos corten la comunicación. No hay tiempo a entrar muy en profundidad porque es una asignatura, en el caso de la universidad es una asignatura completa, trimestral y cuatrimestral y en 2 trimestres. Pero sí que nos da tiempo de hacer algún par de ideas que os puedan ayudar a entender esto de la investigación de mercados. Entiendo que es una asignatura que si la estudias solo y no ves aplicaciones prácticas y no estás en contacto con qué pasa cuando se aplica la investigación en el mercado, pues es difícil entrar porque no es demasiado teórica. Entonces vamos a hacer un repasillo y os echo una mano. De todas maneras os daré un par de claves que os pueden ayudar a resolver la práctica de Sprite Duo, por ejemplo, o cualquier otra que tuvierais que hacer. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, la presentación tiene 5 partes: la definición de lo que es investigación de mercados, qué tipos de uso se da y qué características tiene una buena investigación, cómo es el proceso, que además tenéis preguntas acerca del proceso, qué fuentes de información podemos utilizar y por último qué tipos de información tenéis, que además todo esto está muy relacionado y os hará falta para resolver esta práctica: la clasificación, la investigación cualitativa o cuantitativa, la que es concluyente, descriptiva, todo esto. Empezamos definiendo investigación de marketing. Bueno, investigación de marketing también se llama investigación de mercados, también se llama investigación comercial o market research, que es el nombre en inglés, que es el nombre por el que directamente la utiliza mucha gente. Es un proceso mediante el cual recopilamos, procesamos, sistematizamos información por diferentes fuentes. Normalmente una investigación, bueno, os contaremos adelante cuál es su proceso real, en un caso real, con el objetivo de proporcionar a la dirección información que ayude a la toma de decisión. O sea, lo que nosotros queremos hacer como directores de marketing o como una empresa que se encarga de hacer investigaciones de mercado es aportar a la dirección general datos suficientes como para que puedan tomar una decisión, ¿vale? Con menos riesgo. Y bueno, yo siempre digo, yo he sido director de marketing de algunas multinacionales. Siempre cuando yo aportaba este tipo de información a los directores generales decía, bueno, esta es la visión que proporcionan los datos, esta es mi opinión y a partir de ahora rema tú, ¿vale? Con esto yo solamente te doy datos. Según esta información que tenemos, los clientes prefieren esto. Según esta información que manejo, el segmento adecuado es este. Y mi opinión es esta. Y ahora, a partir de ahí, toma tu decisión con menos riesgo que si la tomaras sin datos. Y eso es todo lo que vamos a hacer nosotros como directores de marketing o, como otra vertiente, encargados de una agencia de investigación. La investigación de marketing es uno de los inputs, una de las entradas que se tienen cuando se hace planificación de marketing estratégica. No sé si habéis estudiado planificación ya estratégica. ¿Habéis estudiado ya? Bueno, decía que la investigación de marketing es uno de los inputs que uno utiliza cuando yo voy a hacer un plan de marketing, mi marketing estratégico. Utilizo análisis del mercado, el macro, micro, datos internos, el microentorno, el macroentorno, los parámetros internos, los parámetros básicos, valores, misión, visión, todas esas cosas, objetivos estratégicos, los resultados del año pasado y los datos que me vendan del mercado en forma de investigación. Con todo eso decido cómo salir al mercado con mis 4 P's y eso produce una respuesta en el mercado. Y esto se retroalimenta en mi sistema de 2 maneras. En primer lugar, por los resultados, y en segundo lugar, la siguiente investigación que yo haga volverá a tomar la respuesta del mercado. Bueno, básicamente es eso donde entra la investigación de marketing dentro del marketing estratégico de la empresa. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Cuando nosotros generemos información para la dirección general, es necesario que cumpla 2 requisitos. Primero, debe ser sólida y segundo, debe ser rentable. ¿Qué significa que sea sólida?
que sea suficiente, que sirva para que con ella pueda tomar la decisión que quiere tomar. Es decir, si el director general tiene un problema porque no sabe qué hacer, porque un producto tiene baja aceptación o bajo volumen de ventas, la información que yo le provea tiene que ir en ese sentido, ¿vale? O sea, tiene que ser suficiente para que pueda tomar la decisión. ¿Relevante qué significa? Pues que no va a incluir información que no sea irrelevante. Es decir, si yo hago esta investigación, si a mí me encarga mi director general enterarme de por qué un producto no se vende, lo que no puedo decirle es los hábitos de compra de los clientes actuales. No tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que ser información relevante, precisa, tiene que ser algo que se circunscriba a un ámbito que sea controlable. Accesible, tiene que estar accesible en el momento que el director general tenga necesidad de usarla, tiene que estar disponible. Actual, tiene que estar actualizada, y tiene que ser predictiva. Una buena información tiene que permitir hacer predicciones, ya que vamos a intentar que sea un apoyo a la toma de decisión. Entonces, si solo tiene una vigencia para el día de hoy, no nos va a servir. Y por supuesto que el beneficio sea mayor que el coste. Vamos a empezar haciendo un ejercicio para ponernos ahí en calentamiento. ¿Leéis bien todos? Se lee bien, ¿no? El tipo de letra este. Vale. Estamos trabajando en un caso de una empresa que se llama Gel Bueno, que es un fabricante de gel de baño y producto de tocador. Tiene más de 1000 empleados, o sea que es una gran empresa. Dispone de una gama compuesta por dos productos básicamente: un gel dermoprotector y un gel neutro que tiene diferentes olores: marino, cítrico, fruta y algunos otros. La empresa ha encargado una investigación de mercados, y la investigación que ha salido a la luz tiene las siguientes características, ¿vale? El problema que nos ha encargado, o que ha encargado a la agencia de investigación el director general, es: Gel Bueno quiere ajustar sus campañas de comunicación, ¿vale? Lo que quiere es no perderse en medios masivos y comunicaciones masivas. Pues, bueno, todo el mundo sabe que según la teoría de la comunicación, decía Wanamaker, que yo soy consciente de que el 50% de mis comunicaciones de marketing, de mi publicidad, se pierde, es dinero perdido. El problema es que no sé cuál es, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quiere hacer Gel Bueno es centrar el tiro. Es decir, vamos a dar el tipo de comunicación que más llegue al público objetivo nuestro, ¿vale? Entonces, lo que quería es conocer el perfil de su público objetivo. La investigación fue muy cara, de 50.000 euros, que es cara, ya os digo yo que este es un precio alto. Ofreció mucha información y los resultados fueron en 4 líneas. Primero, los compradores son mayores de 18 años. Segundo, la mayor parte de los consumidores habita en ciudades. Tercero, las mujeres prefieren mayoritariamente el sabor cítrico. Y cuarto, los ingresos de la mayoría de las familias proceden de la construcción. Y es un dato contrastado con el censo de 2008. ¿Vale? ¿Habéis entendido el problema? El problema es: el director general de la compañía quiere conocer el perfil de su público, de la gente que le compra el producto. Entonces, paga muy cara una investigación, y los resultados que obtiene son estos cuatro. El resumen son estos 4 aspectos. Primero, los compradores son mayores de 18 años. Segundo, la mayor parte de los consumidores habita en ciudades. Tercero, las mujeres prefieren mayoritariamente el sabor cítrico. Y cuarto, los ingresos de la mayoría de las familias proceden de la construcción. Vale. Si a vosotros os dieran, si fuerais el director general de la empresa y os dieran esta información, ¿qué haríais? ¿Qué os parece la información que estamos obteniendo? Por ejemplo, los compradores son mayores de 18 años. Y vamos a recordar cómo debe ser la información. Entonces, ¿la información que nos ha dado es suficiente para conocer el segmento, nuestro público objetivo? ¿Es suficiente? ¿No dice Santiago? No dice Miguel Ángel. No es suficiente. A mí me dicen que los compradores son mayores de 18 años, que habitan en ciudades, que los ingresos de la mayoría de las familias proceden de la construcción y que las mujeres prefieren mayoritariamente el sabor cítrico, y me están dando muy poca información. Con lo cual es cualquier cosa menos suficiente. ¿Qué más cosas habéis notado que no es esta información? No es precisa, correcto. No es decir los compradores son mayores de 18 años, es un rango demasiado grande.
De hecho, no da información. Es normal que un niño de 12 años no vaya a comprar. Entonces, los compradores mayores de 18 años es algo que ya se sabe y además no es relevante, perdón, no es precisa. Si quisieras acotar, tendrías que decir, los compradores son entre 32 y 38. Decir mayor de 18 es afinar muy poco el tiro, no es nada precisa. ¿Qué más no es? No es actual, correcto. Muy bien, Miguel Ángel. No es actual. Fijaos. No puedes enfocar una campaña. ¿Eso qué significa? Que no es suficiente, ¿verdad? No nos da la información que queremos. Y además, ¿no es que más? ¿Qué significa que no puedes enfocar una campaña con la información que me ha dado? Que no es suficiente, que no es, efectivamente, que no es rentable, el coste es muy alto para la información que dan, y que no es relevante. Me aporta mucha información que no es nada relevante. La mayor parte de los consumidores habitan ciudades. Es que la mayor parte de los españoles habitan ciudades. No es nada relevante. No es nada precisa. Los ingresos de la mayoría de las familias proceden de la construcción. Según datos de 2008, probablemente todas esas personas ahora, en 2013, no vivan de la construcción, ¿vale? Estamos hablando de un dato de 2008 antes de la crisis. Es decir, no es actual tampoco. Esto es un ejemplo de información que no sirve al propósito al que ha sido creado. Entonces, en este caso, lo que haría, bueno, el director general directamente no pagaría, pues yo si fuera director de marketing, yo no pagaría este estudio, porque había un error, había varios errores. Vamos a ver después, si nos acordamos de este ejercicio, que no sé si está más adelante referenciado, vamos a trabajar en los errores en el proceso de investigación. Entonces, efectivamente, no es información sólida, no es suficiente, no es relevante, ni siquiera es rentable, y ni tampoco actual, ¿no? Es un desastre. Muy bien. Vamos a hacer, si vosotros habéis leído ya el temario, más o menos podéis saber los usos de la investigación de marketing. ¿Para qué podemos querer utilizar una investigación de marketing? Vamos a ver cuántos nos salen. ¿Para qué creéis que, por ejemplo, un fabricante de bebidas alcohólicas, para qué podría querer utilizar una investigación de marketing? A ver a quién se le ocurre alguna. Para el lanzamiento de un producto, correcto. Vamos a ver después, hay 11 típicos usos de la investigación de marketing. Vamos a ver cuántos de ellos dais. Imagen de marca, correcto. Posicionamiento, correcto. Más. A ver si llegamos a la mitad. Para el lanzamiento de un producto, posicionamiento, imagen de marca. Para mejorar la toma de decisiones, ¿en qué sentido? Para mejorar la toma de decisiones, correcto, pero ¿en qué sentido? Bueno, te lo digo yo, para estudios de mercado, para estudios de segmentación, todo eso que ayuda a la toma de decisiones. Muy bien, habéis dicho unos cuantos. Vamos a ver cuáles son los 11 típicos usos de la investigación de marketing. Son estos 11. Estudios de mercado, efectivamente, vamos a ver cómo es el mercado para reducir la incertidumbre en la toma de decisión. Estudio de posicionamiento, que lo habéis dicho, ¿no? Correcto. ¿Cómo estamos posicionados con respecto a la competencia? Si hay varios competidores. ¿Habéis hecho mapas de posicionamiento? ¿Habéis estudiado mapas de posicionamiento? No. Bueno, pues básicamente un mapa de posicionamiento es una representación en dos ejes que te dice cómo estás tú posicionado con respecto a los competidores. Y siempre se hace con dos ejes, por ejemplo, calidad-precio o servicio-diseño o imagen, lo que sea, y ahí te sitúas con respecto a los competidores. Entonces, eso se utiliza, para averiguar esa información se utiliza en investigación de mercados. Estudios de demanda y precio significa averiguar cómo varía la demanda cuando cambia el precio. Eso sirve para ayudar a decidir si me interesa bajar el precio de mi producto, por ejemplo. Si la demanda es muy elástica, si varía mucho con respecto a variar el precio, me interesará. Si es muy inelástica, es decir, yo bajo el precio mucho, y hay un aumento muy pequeño de la demanda, no me interesará. Los estudios de calidad de servicio, los estudios de producto que decíais, que lo ha dicho quién, Santiago. Estudios de producto se hacen normalmente dos: test de concepto, test de envase, bueno, y otro más, el test de diseño, a ver cómo se adaptan a las necesidades. Antes de lanzar un producto, ves cómo se adapta a las necesidades, ves cómo es su diseño, ves cómo es el concepto, cómo es el producto en sí, o su vestimenta, ¿no? Su diseño exterior.
Análisis de comunicaciones de marketing, si voy a lanzar una campaña de publicidad, pues a ver qué aceptación va a tener, o una vez que la he lanzado, qué tal ha sido, si han entendido lo que yo quería expresar. Eso es un análisis pre-test o un post-test. El canal de distribución, ver por qué canal o por qué tienda o por qué tipo de distribuidor es mejor vender el producto. Valor de marca, que lo habéis dicho vosotros, ¿no? Imagen de marca. Y análisis del mercado potencial, que es algo, como decir, bueno, ayuda a la toma de decisiones. Pues si queremos ir a un nuevo mercado, yo te proporciono la información para que no hierres el tiro. Muy bien. Vale, vamos a empezar ya con el proceso de investigación de marketing. El proceso de investigación de marketing es un proceso que tiene 5 fases. Y esto sí lo habéis estudiado todo, ¿cierto? O sea, conocéis el proceso de las 5 fases del proceso porque las necesitabais para resolver el ejercicio. ¿Sí? ¿Esto lo habéis visto? ¿Sí? ¿Habéis visto las 5 fases del proceso? Santiago, Miguel Ángel, en el temario online, en el temario que tenéis colgado en el campus. A ver, no sé si sale. Ahora sí. Vale, no llegaba. Vale, entonces vamos a pasar. Es importante que entendamos las 5 fases porque de las 5 fases se deducen los errores que se pueden cometer y las consecuencias que tienen. Y eso os ayudará para resolver el caso que tenéis. Bueno, la primera fase es formular el problema. Es decir, el director general de la empresa, que normalmente siempre es el dueño del problema o el dueño del problema que sea, alguien viene con un problema y quiere que tú lo resuelvas, ¿vale? Bueno, pues hay que traducir ese problema en un problema de investigación, ¿vale? O sea, por ejemplo, no sé qué hacer, mis ventas están cayendo. Eso es un problema estratégico. Y yo eso tengo que traducirlo en un problema de investigación. Es decir, vamos a saber qué factores influyen en la pérdida de ventas, qué factores son relevantes, qué factores hacen que un producto se venda o no, qué otros competidores hay, qué están haciendo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Lo siguiente que vamos a hacer es, cuando ya sabemos lo que queremos averiguar, es diseñar la investigación. Después, obtener la información que hemos diseñado, la analizamos y hacemos las conclusiones. Empezamos con la primera fase, que es la fase de formulación del problema de investigación. Lo que trataremos de hacer aquí es lo que os he contado: transformar un problema en un problema de investigación. Y esto es complicado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, bueno, esto sería muy largo de hablar, pero básicamente lo que vamos a hacer es decidir qué objetivos tenemos. El director general te viene con muchas ideas y bueno, tenemos que darle forma y decidir cuáles son los objetivos reales que voy a resolver con una investigación. Segundo, tener muy claro quiénes son los usuarios de los resultados, ¿vale? No es lo mismo un informe que yo haga, por ejemplo, yo recuerdo una vez que nos encargaron un proyecto que era para secundar, como para vestir o ayudar a secundar algo que ya tenían decidido, ¿vale? En ese caso, la investigación es muy poco... Bueno, vamos a ver cómo lo explico de una manera políticamente correcta. En ese caso, el objetivo principal de la investigación no va a ser tanto los resultados, que ya más o menos los conoces, como la forma de entregarlos y la forma de vestirlos, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál es el usuario y la utilización que le van a dar, todo lo demás queda un poco condicionado, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente esa es la idea. Siguiente que tenemos que decir es cuál es el entorno del problema. Cuando un investigador no entiende del entorno, la investigación será mucho peor que cuando sí la entiende. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en otro ámbito nosotros teníamos que lanzar un proyecto en una empresa petroquímica. Nuestro problema no era técnico, sino era un problema de llegar a entender el negocio, ¿vale? Porque cuando se daban resultados extraños, que eran aberrantes para ellos, nosotros no nos enterábamos, ¿vale? A nosotros nos parecía normal. Entonces ese tipo de cosas solo las entiendes si entiendes bien el problema, el entorno del problema. Lo siguiente que vamos a decidir es qué información de partida voy a necesitar. Vale, para averiguar las causas de pérdida de volumen de ventas, necesito saber primero esto y esto. Entonces ya lo listas y empiezas a trabajar en obtenerlo. Y lo siguiente son las hipótesis de partida. Una hipótesis de partida es algo que vas a contrastar o rebatir,
¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde vais a verlo esto de manera práctica. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la formulación del problema de investigación. Ya lo tenemos formulado. Ya teníamos un señor tenía un problema y ahora lo hemos traducido en un problema de investigación. El siguiente paso será diseñar la investigación. Ok, ya sé lo que tengo que hacer para resolver la demanda de información de la persona que me lo ha pedido, ¿vale? Entonces vamos a diseñar una investigación que me permita obtener la información que necesito. El objetivo de una investigación es alcanzar los objetivos que he planteado en la fase anterior. Entonces lo que vamos a hacer es esquematizar, ¿vale? Yo necesitaba una fuente de información, perdón, si hemos visto aquí, que en el caso anterior, en la formulación del problema, una de las cosas que hacíamos era decidir la información de partida necesaria, ¿no? Vale, pues ahora llega el momento en el que yo decido qué fuente de información voy a utilizar. Por ejemplo, yo quiero saber eso, ¿por qué han caído las ventas? Bueno, pues puedo decir, tomar una información ya existente, puedo tomar los datos de años anteriores, eso es una información primaria, una información secundaria, interna, y además hacer una investigación con un sondeo, ¿vale? Son dos fuentes diferentes. Este es el momento en el que yo decido todas las fuentes de información que voy a utilizar. Objetivo, maximizar resultado-coste. Si yo me doy cuenta de que para proveer la información que me piden el coste es más alto que el beneficio, debo avisarlo, porque a lo mejor no merece la pena hacer la investigación. O ajustar, a lo mejor si es muy caro hacer un cuestionario, puedo tirar con otro tipo de información que ya exista, que sea menos precisa, pero sea más barata, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es maximizar el resultado con respecto al coste. Entonces, las fuentes de información vamos a hablar después, porque hay informaciones de tipo secundario y primario. Secundario significa que utilizo algo que ya está hecho, y primario es alguna investigación ad hoc, ex professo, que yo hago para este problema en particular, ¿vale? Y en ese caso tengo que decidir todos estos parámetros. Voy a poner otro color. El tipo de investigación, el método de obtención, el muestreo, a cuánta gente pregunto, qué metodología voy a utilizar para analizarlo, etc. ¿Vale? Por cada una de estas cosas que tengo que hacer, aquí y en el punto anterior, en cada uno de estos puntos, si yo no defino bien los objetivos, si yo no tengo claro los usuarios y la utilización de los resultados, si yo no conozco el problema, si yo no defino bien la información de partida necesaria, o lo que voy a hacer, o la hipótesis que tengo que rebatir o contrastar, o en este caso, si yo no tengo bien, si yo diseño una investigación que no sirve para alcanzar los objetivos, o es demasiado cara, o las fuentes de información que yo decido no son las correctas, en cualquiera de estas fases puede producirse un error. Y el problema es que se propaga. Si yo no he decidido bien qué tipo de investigación voy a hacer, aunque luego esté muy bien hecha, el resultado va a ser malo. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? En todas las fases los errores se propagan, ¿no? Eso queda claro. Si yo decido, por ejemplo, que para resolver el problema que me plantean de pérdida de ventas, hago una investigación, por ejemplo, una reunión de grupo, que es una técnica cualitativa, como vamos a ver después, aunque la haga muy bien, el resultado no sirve, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro que las fases están en ese orden porque los errores se propagan a los demás. Una vez hemos decidido la investigación que vamos a hacer, con el objetivo de conseguir resolver el problema de investigación que sirva para dar respuesta al problema que tiene el dueño del problema, vamos a obtener la información. Pues si dijimos que hay que hacer un cuestionario, vamos a hacer el cuestionario, vamos a lanzarnos a la calle y hacer el sondeo. Si dijimos que había que buscar fuentes secundarias, estudiar o comprar un informe de Nielsen, pues vamos a ir a la calle, vamos a comprar un informe de Nielsen, ¿no? En este momento ya es obtener la información. Lo que se hace es recopilar la información aplicando el método que hemos diseñado en el paso anterior. La grandísima parte del esfuerzo en dinero, en personal y en tiempo va aquí, ¿vale? Porque es cuando ya tomas los datos. Lo que vamos a hacer es seleccionar el personal, si hay que ir a la calle a tomar los datos, el trabajo en campo, registrar, quitar errores, depurar,
supervisar lo que ha ocurrido y controlar que las cosas vayan de acuerdo a lo que se ha planificado en el punto anterior, ¿vale? Entonces, la grandísima parte de la investigación, una vez si has hecho todo muy bien, bueno, ahora hay que hacerlo. Todo está bien diseñado, tengo claro el objetivo, tengo claro el diseño, vamos a hacerlo. En este caso, el 80% del esfuerzo básicamente se va en esto, en obtener la información, en tener gente haciendo sondeos, en tener gente investigando fuentes secundarias, en todo este tipo de cosas. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar e interpretar la información. Lo que tenemos son una serie de datos. Tenemos una serie de datos. Y lo que queremos es generar información. ¿Cómo? Pues aplicamos la técnica que hayamos definido en el punto 2. Cuando diseñamos la investigación dijimos, bueno, vamos a utilizar un sondeo a 1.500 personas, con 50% hombres y mujeres, 30% empresarios, 70% empleados, bueno, con el diseño de la muestra, y entonces aplicamos la técnica de análisis, por ejemplo, pues un análisis de correspondencias múltiples, o una correlación de variables, o si es una técnica cualitativa, bueno, pues una técnica psicológica para evaluar el comportamiento de la gente en un grupo, lo que sea, ¿no? Se aplica la técnica que se haya definido y además se tienen en cuenta los criterios, los objetivos y las restricciones que también se han dicho en el punto 2. Y en la fase 5 es, ya con toda la información, lo que hago es darle forma y presentársela al usuario. Y tenemos que tener en cuenta lo que os dije, ¿verdad? Lo que dijimos que es los objetivos de investigación, vamos a responder a lo que tiene que responder, quién la va a utilizar y qué uso va a darle, ¿vale? No tiene nada que ver si el usuario, si el dueño del problema es el director general, no es lo mismo que si es el director de operaciones. Normalmente el director de operaciones querrá poco gráfico visual y mucha información práctica, ¿no? Bueno, pues dependiendo del uso que le vaya a dar, adaptamos nuestra información, la manera de hacer el informe al usuario. Hasta aquí estamos. Más o menos, ¿me habéis seguido? Vale. Correcto. Entonces vamos a responder a una pregunta. ¿Cuál pensáis que es la fase más crítica de las 5? La formulación del problema, el diseño de la investigación, la obtención de la información, el análisis y la interpretación, o las conclusiones y la presentación de resultados. ¿Cuál os parece la fase más crítica? Santiago dice formulación del problema. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo? Miguel Ángel, ¿te atreves? Correcto, correcto los dos y exactamente por eso. La fase más crítica es la primera, ya que, por ejemplo, imaginad, voy a volver atrás. Imaginad que en la fase de obtención de la información se detecta un error porque imaginemos que hemos decidido en la fase de diseño, decimos que tenemos que hacer una encuesta, un sondeo, ¿vale? Y entonces decidimos que tiene que haber 5 encuestadores haciendo encuestas en la calle, y resulta que uno de ellos se inventa los resultados porque no quiere, se queda en su casa, no hace nada, no va a la calle, y lo que hace es inventarse los resultados. Se produce un error por invención de la información, ¿vale? Es un error grave, pero en realidad es 1 de 5, ¿vale? Con lo cual tengo 4 investigadores que han dado información válida. Además, yo puedo detectar ese error porque le pones controles y obligarle a repetirla o buscar otro entrevistador, ¿vale? Pero imaginaos que lo que ocurre es que yo en vez de solucionar el problema, en vez de definir un problema que me va a servir para averiguar por qué están cayendo las ventas, lo que hago es lo que hemos visto en el caso anterior, es dar información que no tiene que ver con
con lo que me han pedido porque yo no entendí bien lo que querían, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aunque haga todo perfecto, haga un perfecto diseño, obtenga la información correctamente, nadie se inventa nada, todo el mundo lo registra bien, todo el mundo filtra bien, se depura, se analiza correctamente, se dan las conclusiones que yo dé no sirven porque no resuelven el problema que yo tenía, ¿de acuerdo? Entonces la fase inicial es la más crítica porque condiciona a todas las demás. En el caso de Sondea tenéis un error grave de formulación del problema, y es que realmente el objetivo con el que se hace la encuesta, el sondeo, es apoyar la comunicación, ¿vale? O sea, lo que tenía en la cabeza de Coca-Cola Company es: encargo este estudio, como va a salir algo que yo ya sé que va a salir, lo que hago es utilizar la rueda de prensa en la que presento los resultados para vender la moto del nuevo producto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como eso está mal formulado, no responde, es decir, bueno, en realidad está bien planteado, es decir, el problema, la investigación resuelve un problema que es el que se encargó, ¿vale? El problema gordo es que el problema para el que se encargó esa investigación no sirve para detectar la aceptación de ese producto en el mercado. Entonces, podrías haber sabido si el producto tendría o no aceptación, pero no lo averiguaste porque no lo preguntaste, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces estamos teniendo un problema de formulación del problema, un error de formulación del problema, porque el objetivo para el que se encarga la investigación no me permite averiguar la baja aceptación del producto, ¿vale? Bueno, os doy una pista. Esto es una pista para que resolváis el problema, el ejercicio y la tarea, ¿vale? O sea, lo que ocurre ahí es que hay una discrepancia entre el error, entre el problema de investigación y lo que la investigación luego dice, ¿vale? Por eso no se detecta la baja aceptación. Y de hecho, si el objetivo hubiera estado bien formulado, si el objetivo hubiera sido decir, vale, yo lo que quiero saber es, voy a lanzar un nuevo producto, voy a ver si va a tener aceptación. Hay fuentes de información muchísimo más baratas, y en el caso tenéis alguna, que te podrían haber dado la misma o mejor información que ese sondeo, ¿vale? Entonces, pues todo está planteado de una manera extraña. Por eso nunca se supo la aceptación del producto. Muy bien. Vamos a trabajar en un ejercicio. Imagináis que sois un director de marketing de una compañía o bien una agencia de investigación de marketing y recibís este mensaje del director general de la empresa que hemos dicho, ¿no? Una empresa que fabrica geles. Dice lo siguiente: el año pasado decidimos cambiar nuestro producto dermoprotector por un gel con efecto bactericida para ganar cuota de mercado, dada que no teníamos competencia en ese producto. Es decir, sí teníamos competencia en el producto dermoprotector, pero no hay competencia en este nicho con efecto bactericida. La investigación para formularlo fue costosa, por lo que salió al mercado con un precio, es decir, cuando quise hacer ese producto, formular un producto con efecto bactericida fue muy caro, entonces lo que hice fue subir el precio. Lo que hice fue subir el precio con respecto a nuestros productos normales. Y sin embargo las ventas no solo subieron, ya que no tengo competencia, sino que se desplomaron. ¿Qué puedo hacer? Entonces, se pide formular el problema de investigación definiendo algunos de sus elementos. ¿Entendéis el problema cuál es? He cambiado mi cartera de productos, he quitado un producto que ya tenía, que tenía competencia, por otro nuevo que es un gel dermoprotector, ¿vale? Que se supone que no tiene competencia. Le he subido el precio porque es más caro de producir y sin embargo las ventas se han desplomado, ¿vale? ¿Entendéis el problema, no? Vale, lo que nos pide el ejercicio es formular el problema de investigación definiendo algunos de sus elementos. Y os recuerdo los elementos del problema de investigación. ¿Qué objetivo vamos a perseguir? ¿Qué usuarios van a utilizar la investigación? ¿Qué uso le van a dar? El entorno del problema. ¿Qué información previa voy a necesitar? ¿Qué información voy a generar? ¿Y qué hipótesis de partida voy a plantear para rebatir o reforzar? ¿Se os ocurre alguno de estos elementos?
Habéis detectado cuáles serían los objetivos a perseguir, los usuarios, qué utilización le van a dar, el entorno del problema, la información de partida necesaria, la información esperada o las hipótesis de partida. Correcto. Primero, muy bien, Miguel Ángel. Miguel Ángel propone como objetivo conocer por qué no se vende el producto. Correcto. Segundo, Santiago propone como objetivo hacer un análisis de precio-demanda del producto. Correcto. ¿Cuál es el precio más alto? Eso es un análisis de precio-demanda. ¿Cuál es el precio más alto que el mercado estaría dispuesto a pagar por mi producto? De acuerdo. Bueno, los objetivos, esos dos serían perfectos. Podríamos poner más. ¿Se os ocurre alguna hipótesis de partida que podríamos proponer? Dos buenos objetivos habéis planteado, ¿eh? Son dos buenos objetivos, más son diferentes. Ambos son buenos objetivos. Normalmente lo que haremos sería asociar una o varias hipótesis a cada objetivo. Lo que queremos al final es decidir pues eso que tenemos como objetivo, cuál es el precio o cuál es el motivo para que no se venda. ¿Alguna hipótesis que se os ocurra teniendo en cuenta el enunciado del problema? Vale, una hipótesis de tal vez el producto no se venda porque no responde a las necesidades de los consumidores. Bueno, correcto. O sea, tenemos que formular una hipótesis con esa idea. Vale, entonces una hipótesis podría ser el nuevo producto no se corresponde con la demanda. ¿Vale? Ese podría ser una hipótesis que tendremos que rebatir o no. Y ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Como hipótesis, bueno, la hipótesis tiene que ser algo que rebatamos o confirmemos, ¿vale? Una hipótesis tiene que decir una afirmación que es en España los adultos fuman tabaco rubio en mayor medida que el negro, por ejemplo. Esa es una hipótesis que tienes que luego investigar para rebatir o confirmar. Entonces, como hipótesis, productos más baratos que son sustitutos. Vale, entonces una hipótesis que podemos decir es en el mercado existen productos sustitutivos más baratos que el nuestro, ¿vale? Eso, por ejemplo, puede ser otra hipótesis a rebatir o a confirmar. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta las hipótesis, es tremendamente importante proponer una hipótesis de partida que esté bien formulada. De hecho, uno de los errores en la formulación del problema es una hipótesis mal formulada o una hipótesis no relevante, es decir, formulas una hipótesis que no tiene nada que ver con la investigación, o por omisión, al revés, te dejas una importante sin definir, ¿vale? En este caso, si os fijáis, voy a señalar otra vez aquí, decía que habían cambiado su producto dermoprotector por un gel con efecto bactericida para ganar cuota de mercado. Entonces, la hipótesis que deberías haber propuesto antes de sacar el producto es un producto con efecto bactericida hace ganar cuota de mercado, ¿vale? O en este momento, dadas las circunstancias, la primera hipótesis que yo pondría sería 1. El factor efecto bactericida es relevante para los usuarios, ¿vale? O al revés, el factor efecto bactericida no es relevante para ganar cuota de mercado. Segunda cosa, el producto salió al mercado con un precio más alto que nuestros productos normales. Segunda hipótesis imprescindible en este caso. Un producto
con efectos bactericidas justifica un precio más alto. O dicho de otra manera, el factor efecto bactericida hace elevar el precio en demanda de nuestro producto. O al revés. Normalmente yo sospecho que el resultado será no es un factor relevante y el cliente no paga un precio más alto por ese factor porque no es relevante, ¿vale? Entonces, podéis formularla en positivo o en negativo. Si está formulada en positivo, probablemente la rebatiremos. Si está formulada en negativo, probablemente la confirmaremos, ¿vale? La hipótesis se puede formular en positivo o en negativo porque al final lo que vamos a hacer es eso, rebatirla, confirmarla. Entonces, ¿os parece que una hipótesis podría ser esta? Una hipótesis. El factor bactericida es o bien no es, ¿vale? ¿Os parece? Y la segunda que yo propondría, ese, por ejemplo, ¿vale? El factor bactericida es, o bien no es, en negativo, suficientemente importante para los consumidores como para justificar un precio más alto. ¿Os parecen dos hipótesis que pueden funcionar? Luego habéis dicho vosotros, vamos a ver, en fuentes de información, cuando decíamos que en el paso 2, en el paso 1 decíamos que queremos información de partida necesaria, y en el paso 2, en la fase 2, que vamos a decidir las fuentes de información, yo aquí sin duda buscaría informes de mercado previos, ¿vale? Espera, porque no sé si lo tenemos. Un segundo, que voy a mirar si tenemos un ejercicio de eso un poco más adelante. Vale, no, lo dejo aquí porque vamos a verlo un poquito más adelante. Vale, entonces está entendido el concepto de formulación del problema, diseño de la investigación. ¿Qué errores se pueden cometer? Entonces, ¿qué errores se pueden cometer? Pues puede ocurrir que no alinees tu objetivo con la investigación que propones. Es decir, puede ser que, como vamos a ver después, una investigación concluyente es algo que sirve para tomar una decisión. En ese caso, sí hemos encargado una información concluyente, porque es cuantitativa, lo vamos a ver después. Pero puede ocurrir que el tipo de investigación que yo encargue, o que yo decida diseñar, no vaya alineada con los objetivos. Y eso es un error que se puede dar. El segundo es que no defina bien las hipótesis, que las hipótesis que yo defino no vayan alineadas con los objetivos, porque me he olvidado alguna que sea importante o porque las que he formulado no son demasiado relevantes, ¿vale? Más cosas que pueden ocurrir, que no decido correctamente a quién le voy a preguntar. En el caso de vuestro ejercicio, si os fijáis, en el caso de Sprite Duo, si os fijáis, pasa algo, es que no quiero dar la solución, pero pasa algo raro con la representatividad del estudio. Es decir, yo he diseñado bien en la fase de diseño, yo he diseñado bien el universo. ¿A quién le voy a preguntar cuando digo la investigación? Yo sí diseño bien la muestra, defino bien el universo. Hay que preguntar a tanta gente de Madrid, tantos hombres, tantas mujeres, tanta gente de Cataluña, tanta gente de y luego resulta que cuando contestan lo que recibo no cuadra con lo que yo había especificado, ¿vale? Entonces se produce un error de inconsistencia, porque ya la muestra
obtenida no es tan representativa como la que yo diseñé, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas pueden ocurrir. Vale, vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo andamos de hora? Bueno, son -5. Vale, ¿conocéis la diferencia entre diferentes fuentes de información? ¿Conocéis esta gráfica, fuentes secundarias y primarias? La diferencia entre unas y otras. Quiero decir, ¿lo habéis visto en el temario? ¿Y lo recordáis? Esto es algo que siempre se escapa algún matiz. ¿Os acordáis de las fuentes de información? Fuentes internas, fuentes externas, fuentes primarias, fuentes secundarias. Vale. Bueno, básicamente existen 5 tipos de fuentes. Bueno, vamos a ver. Existen básicamente dos tipos grandes de información. Una, fuentes secundarias y fuentes primarias. Fuentes secundarias es algo que ya está hecho, ¿vale? Y fuente primaria es algo que yo hago ex profeso para esta investigación. Por ejemplo, yo tengo un problema de investigación de quiero conocer el perfil de la gente que ve la televisión a las 10 de la noche, ¿vale? Yo no necesitaría hacer una encuesta por la calle para averiguar eso, porque ya existe un panel de audiencias de televisión que lo elabora la encuesta general de medios, ¿vale? Entonces, eso es una fuente secundaria, ya existe, ya está elaborada, ¿vale? Entonces, no hace falta que yo haga una encuesta primaria, eso sería primaria, para averiguar eso. Podría hacerlo, pero ya existe. Entonces, si ya existe, es secundaria. Si yo la hago para esta investigación, es primaria. Y luego aparte puede ser interna o externa. Interna es cuando es dentro de la empresa, en el ámbito de la empresa, o externa cuando no está en el ámbito de la empresa, está fuera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una fuente secundaria interna, pues por ejemplo, si el año pasado el Departamento de Recursos Humanos hizo ya una investigación de no sé qué, pues esa investigación ya me sirve a mí, es una fuente interna, porque se hizo dentro del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, pero ya es secundaria, ya está hecha. Entonces es una información que yo tengo ahí que puedo utilizar, ¿vale? Eso sería secundaria interna. ¿Secundaria externa cuál sería? Pues la que os he comentado, por ejemplo, un estudio del Ministerio del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, del INE, un estudio que haya por ahí, un estudio que haya publicado la revista Forbes, todo eso serían fuentes externas. La diferencia entre públicas y privadas es que, pues, un estudio del Instituto Nacional de Estadística, que es una entidad pública, no te cuesta dinero. Y un estudio que haya hecho AC Nielsen, que es una fuente privada, pues sí te cuesta dinero. Entonces, las fuentes externas pueden ser de informes secundarios, algo que ya esté hecho. Bueno, pues yo puedo comprar un informe que ya esté hecho, por ejemplo, un informe de AliMarket, que hace estudios de mercado, que me cuesta muy poco, bueno, a lo mejor 3 euros. Es una fuente secundaria, porque es un estudio que ya está hecho, externa, porque es una empresa externa, que es AliMarket, y privada, y por tanto me cuesta dinero, ¿vale? Y luego en las fuentes primarias, las que yo elaboro para esta investigación, pues las hay internas. Si yo hago la investigación dentro de la empresa, pues hay que hacer una encuesta del uso de los cepillos de dientes. Bueno, pues si yo tengo aquí 20 empleados, pues voy a hacer un estudio con ellos para no preguntar en la calle. Es algo, una información primaria e interna. O si tengo que encargar las fuentes externas y salir a pagar a una empresa que haga ese estudio fuera en la calle, entonces hay una fuente externa, ¿vale? Es la diferencia entre fuentes internas y externas. Internas si es dentro de la empresa, externas si es a empresas de fuera. Secundaria si ya está hecha, primaria si la hago ex profeso para esta investigación. Y dentro de las externas están entidades públicas o privadas. Solamente puede haber fuentes externas privadas cuando hago primarias. Es decir, una investigación primaria que yo encargo a alguien externo, solo va a ser pagando, ¿vale? No me lo van a regalar. Entonces solo sería, en este caso, privadas.
¿Se os ocurre cuál es la prioridad? Si tenéis en cuenta el criterio de lo más barato y lo más rápido, ¿cuál sería la primera fuente que tomaríais? ¿Una fuente secundaria interna, una fuente secundaria externa pública, una fuente secundaria externa privada, una fuente primaria interna o una fuente primaria externa? ¿Cuál sería una secundaria externa? Una secundaria externa, la más terapia son fuentes secundarias externas públicas. Bueno, tenía truco, porque lo he ordenado por secundaria a primaria. En realidad, el criterio que prima es interno. Es decir, utilizaremos antes lo interno que lo externo. ¿Por qué? Porque siempre es lo más rápido, ¿vale? Entonces, lo más rápido y menos costoso es interno. Es decir, si yo puedo tomar algo interno, ya sea que esté o ya sea que lo tenga que hacer yo, pero dentro de la empresa, si lo puedo hacer interno antes que externo. Con lo cual, con esa pista, ¿cuál sería la fuente de información más rápida y más barata que tomaría en primer lugar? La primera sería, y os digo que el criterio siempre es tomar primero lo interno y luego lo externo. Correcto, secundaria interna. Muy bien, Santiago. Secundaria interna sería la primera. ¿Vale? Si ya el Departamento de Recursos Humanos ha hecho ese estudio que yo quiero, ya lo cojo. ¿Vale? Ya está hecho, es secundario y es interno. ¿Cuál será la siguiente? Correcto, Miguel Ángel. Si seguimos priorizando lo interno, lo siguiente sería primaria interna, ¿vale? Bueno, no está ya hecho, pero lo hago yo con mi departamento de marketing preguntando al de recursos humanos. Esto es rápido y muy poco costoso. ¿Cuál sería la siguiente? Ahora ya entramos en las secundarias, ¿no? Perdón, en las externas. Ya no puedo hacerlo dentro de la empresa, tengo que buscar fuera de mi empresa. La siguiente, ¿cuál sería? Oh, pleno, muy bien. Secundaria externa pública, ex externa, pero por lo menos no me cuesta dinero porque es pública. Me cojo un estudio del INE, por ejemplo, un estudio de la encuesta general de medios. La siguiente sería, solo nos quedan dos. Tiene que ser externo y tiene que ser privado. O que ya esté el informe hecho o que yo lo encargue. Pero tiene que ser externo y tiene que ser privado. ¿Cuál preferiría? Correcto, sería secundaria, ¿no? Si ya existe el estudio, correcto, si ya existe el estudio, mejor que hacerlo, ¿no? Si ya existe el estudio, hay una fuente externa, privada, que ya lo tiene hecho, mejor que encargarlo yo. Y ya lo último sería encargar a una empresa una encuesta ex profeso para mí, que va a ser muy caro, pero se va a ajustar muy bien a lo que yo quiero. En general, estas son las ventajas e inconvenientes de las fuentes secundarias con respecto a las primarias. Que las secundarias son mucho más baratas, ya están hechas, luego no tardo en hacerlas, y que hay cosas que solo se pueden obtener por fuentes secundarias. Por ejemplo, si yo quiero saber, antes de lanzarme a hacer un sondeo, quiero saber qué pasa con las empresas del mercado, ese dato no lo tengo yo en mi empresa. Ese dato solo existe en un informe externo, ¿de acuerdo? Entonces, hay datos que solo se obtienen por fuentes secundarias externas. Y como inconvenientes, pues que no siempre se ajusta a las necesidades. Normalmente se ajusta hasta cierto punto por la información que provee. Bueno, yo quería un estudio de fumadores, pero claro, a mí hay un estudio que ya está hecho, pero no dicen de fumadores habituales, sino de gente que ha probado el tabaco, que no es exactamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces la información no es exactamente igual. De unidades de medida, pues por ejemplo, yo quería
la medida en pulgadas y me la da en metros. Entonces ya no tengo las medidas como yo las quería. O por puntos de corte. Por ejemplo, a mí me interesaba segmentar por edades entre 18 y 25 y entre 25 y 50. Y resulta que me lo dan entre 18 y 20 y entre 20 y 60, ¿no? Entonces, bueno, los puntos de corte no son. Por vigencia, a lo mejor es un informe que está pasado. Y además dificultad de volados errores. Si os fijáis, en las 5 fases de la investigación se pueden cometer errores. Si los hago yo todos, puedo controlar que el investigador se ha inventado los datos, que el registro está mal hecho, porque hay 2 veces que ha codificado con un 2 respuestas diferentes y eso no cuadra, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas las puedo controlar. Si estoy tomando un informe secundario que ya está hecho, externo, no puedo controlar los errores que se cometieron durante la investigación, ¿vale? Entonces, más o menos son esas. Pero, sin embargo, una secundaria con respecto a una primaria es mucho más barata y más rápida. Vale. Vamos a continuar con el ejercicio propuesto en el caso anterior. ¿Os acordáis? Teníamos una empresa que fabricaba gel, que había sustituido su gel dermoprotector por un gel bactericida. Y nos preguntaban, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué han caído las ventas, no? Entonces, lo que os pregunto ahora es, ¿qué investigaciones se pueden haber utilizado para cada necesidad de información propuesta? Por ejemplo, imaginad, a mí me dicen el dueño de una empresa o el director general, las ventas de mi empresa se han desplomado. ¿Qué es lo primero que yo preguntaría? No a él, pero lo primero que yo me preguntaría. ¿Qué sería lo primero que os preguntaríais? Santiago y Miguel Ángel, vosotros, que si yo os digo, han bajado las ventas de mi empresa, ¿qué os preguntaríais? Cuando uno hace investigación de mercado tiene que tener mucha capacidad de análisis y de preguntar y de tener espíritu crítico, tomar información, preguntarse cosas. Lo primero que yo me preguntaría es, más la segunda que la primera, ¿qué decisiones se han tomado? Correcto, vale, ¿qué decisiones se han tomado? Vale. ¿Qué ha cambiado en el contexto de la empresa? Correcto. Antes que eso, yo me preguntaría eso, pero antes que eso, antes de ponerme a averiguar qué pasa con tu producto, yo me preguntaría algo antes que eso. ¿Se os ocurre? Correcto. ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Qué ha cambiado la competencia? ¿Qué ha cambiado la demanda? ¿Qué ha pasado? Es que ha venido un tsunami y ha arrasado España. Coño, pues entonces tú no tienes ningún problema. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, cuando tú a mí me dices, se han caído mis ventas, vale, vamos a ver qué ha pasado con la demanda. ¿Qué ha pasado en España? Joder, es que ha venido una crisis que la demanda se ha contraído un 35% y mis cifras han bajado un 18%. Joder, es que estás bien, ¿vale? Que mis ventas se han desplomado un 35%. Bueno, ¿cómo ha sido la de la competencia? Pues ellos han crecido un 5%. Entonces sí tenemos un problema, ¿vale? Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, ok, tú has caído, ¿qué ha pasado en el mercado? ¿Qué ha pasado en la demanda? ¿Qué ha pasado en la competencia? ¿Vale? Vale, tenemos una pregunta previa. Bueno, hay dos en realidad. ¿Qué ha pasado con la demanda? Y segundo, ¿qué ha pasado con el mercado? ¿Qué ha pasado con la competencia? ¿Qué tipo de fuentes podéis utilizar para averiguar esa información? No pueden ser internas, ¿verdad? Porque estamos hablando de causas externas, factores externos, el mercado y la demanda. ¿Vale? Tienen que ser externas. ¿Qué tipo de información buscaríais? Una secundaria externa pública. ¿Cuál, por ejemplo? Correcto, yo buscaría una secundaria externa pública con total seguridad. Yo buscaría algún informe que ya estuviera hecho de alguien que hablara del mercado. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Datos macroeconómicos del país, ventas del sector, este tipo de cosas. A lo mejor no exista algo público que se ajuste demasiado, o a lo mejor sí, es posible. Pero a lo mejor tengo que comprar un informe. Pero comprar un informe de la evolución del sector, de los bienes de consumo de 2012 a 2013, me va a costar muy barato, ¿vale? A lo mejor me cuesta
5 euros, que estamos hablando de esa magnitud, o algo así, ¿no? Un informe de Alimarket, que son buenos informes, o un informe del instituto que genera informes de estos y lo venden a precios de mayorista, te cuesta muy barato. Entonces, con una fuente secundaria externa pública o a lo mejor privada muy barata, solucionaba este tema, ¿vale? Y a lo mejor resultaba que no tengo que hacer ninguna investigación posterior, que con eso digo, oye macho, nada, vas de lujo, porque tú has caído un 20% y el mercado se ha desplomado en un 50%, vas de lujo, no te quejes, ¿vale? Entonces a lo mejor con esa información, con esa evaluación de fuentes secundarias que ya existen y externas, solucionar ese problema de investigación, ¿vale? Imaginemos que no, que efectivamente dicen, no, ya he puesto a mi departamento de marketing a estudiar, han comprado un estudio y resulta que sí, que todos han crecido y tú has caído, tus ventas se han desplomado, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de investigación necesitaría en ese caso? Correcto, tiene que ser una información primaria, ¿verdad? Hace falta una investigación primaria. Lo que yo quiero saber, que es por qué demonios la gente no me compra, no está en el mercado, no está ya, no existe ya, no hay ninguna fuente secundaria que me diga esa información. Tiene que ser primaria. Vale, entonces, en este caso, que tiene un poco de truco, lo que yo podría hacer en este caso, bueno, vosotros también podéis proponerlo, ¿no? ¿Qué tipo de información haríais? ¿Una primaria? ¿Interna o externa? Externa, Santiago. Miguel Ángel. Interna. ¿Por qué interna, Miguel Ángel? ¿Y por qué externa, Santiago? Vale, vamos a ver. A ver, en este caso, llegado a este punto, lo normal sería encargar una investigación externa, ¿vale? Es decir, alguien de fuera de la empresa que te haga un sondeo en la calle preguntando a los usuarios si el factor bactericida es relevante o no. En este caso, si yo tuviera problemas de presupuesto, si tuviera un presupuesto muy ajustado o tuviera problemas de tiempo para tomar una decisión rápida, porque las investigaciones externas primarias llevan mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, tanto el que tú le pongas como requisito, pero cuanto menos tiempo le pongas, más pagas. Entonces, en este caso, decíamos en el enunciado que la empresa es grande y que tiene 1000 empleados. Pues a lo mejor lo que yo haría sería hacer una especie de piloto con los empleados. ¿A ti te parece importante el test? ¿No? Entonces la investigación que yo haría, que planificaste para afuera, la haces dentro. De esa manera te ahorras mucho dinero y mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esto es hilar un poco fino. Lo normal en este caso es que encargues una investigación externa. Que encargues a Nielsen, que encargues a un instituto de estadística, que se hagan a la calle con el micrófono y empiezan a preguntar, con el cuestionario, y empiezan a preguntar a la gente si ese factor es relevante, si pagarían más dinero, por cuánto pagarías por este producto, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo normal, lo académicamente correcto sería hacer una externa. Como decíais, ambos tenéis razón, que priorizamos lo interno, decía Miguel Ángel. Si puedo hacerlo interno, resulta que tengo 1000 empleados y la muestra puede ser más o menos representativa, bueno, voy a hacerlo con gente de la empresa que conocen el producto y también conocen el mercado. Bueno, lo hago con los empleados. Pero bueno, es un poco truculento, ¿vale? Lo lógico en este caso sería hacerlo externo. Lo normal y lo que haremos en el 90% de los casos sería encargar un estudio. Muy bien. Vale, y vamos a terminar hablando de los tipos de investigación que hay. Las investigaciones, ya cuando decimos una investigación primaria, vamos a hacer algo ad hoc, a investigar, ya no estudio de fuentes secundarias, hablamos de fuentes primarias. Cuando queremos hacer una investigación primaria para este problema, hay dos maneras de clasificar la información. Por el objetivo que pretendemos conseguir, por lo que queremos conseguir, hay dos tipos: exploratoria o concluyente. ¿Conocéis esto? ¿Exploratoria o concluyente os suena?
tenemos que ver esto porque algunas de las preguntas del caso tienen que ver con esto. Bueno, básicamente no importa si os lo cuento. Exploratoria es un tipo de investigación que se usa para entender de qué va la cosa, ¿vale? Es decir, algo que sirve para enmarcar el problema. Es decir, no, bueno, luego os cuento el concluyente. Algo que me sirve para eso, para tomar situación con el problema. Y puede ser preliminar, si es para entender. Imaginaos que yo voy a llegar a una empresa donde me encargan eso, por ejemplo, una empresa petrolífera con un problema muy específico y me encargan un tipo de investigación que yo no sé ni por dónde coger. Lo que yo podía hacer es una investigación exploratoria previa para yo tomar conciencia del problema, para tomar contacto con el problema y enterarme de qué es lo que luego puedo preguntar, ¿vale? Entonces sería una exploratoria preliminar. O imaginaos que los resultados de un sondeo, por ejemplo, son difíciles de interpretar. Entonces yo lo que haría sería una investigación exploratoria posterior, donde yo me junto con gente que ha contestado el cuestionario o con gente que se puede parecer a ese perfil y me ayudan a entender los resultados, ¿vale? Entonces exploratoria es algo que te ayuda a entender, algo que te pone en situación. Y concluyente es lo que te ayuda para la toma de decisión, porque es concluyente, ¿no? Porque es, yo digo que con un 39% de probabilidad, el 68% con un margen de error de un 5% y dentro de un intervalo de confianza de un 95,5%, los usuarios no les gusta el sabor de clorofila, por ejemplo, ¿no? Este tipo de estudios son concluyentes. Y hay de dos tipos, descriptiva o causal. La descriptiva es la que describe fenómenos y la causal busca relaciones causa-efecto. La causal es que no se usa en marketing, básicamente. La causal es por experimentación. Se usa para buscar relaciones causa-efecto. Entonces, cuando tú estás en un laboratorio, pues buscas qué pasa cuando ¿no? buscas causa-efecto. En marketing casi nunca se utilizan, pero muy poco. Tan poco como para no estudiarlas. Lo que se utilizan son concluyentes descriptivas. Por ejemplo, el estudio de sondea es un tipo de estudio, es un sondeo, el de Sprite Duo. El caso de Sprite Duo utiliza un cuestionario con una muestra representativa, con un margen de error acotado. Este tipo de cosas de estudios son concluyentes descriptivos. Sirven para decir, el 35% piensa que no sé cuánto, el 40% piensa que no, y el resto no le importa. Eso. Y luego dentro de las descriptivas concluyentes hay transversal, si es pues como si fuera un corte, una foto, me dice la situación como está ahora, y longitudinal cuando yo lo repito diferentes veces para tomar como una película, ¿vale? Entonces me interesa ver cómo evoluciona, no solo saber cómo está la cosa, sino cómo evoluciona a 6 meses y a 12. Por ejemplo, los paneles son longitudinales. Un panel es un estudio que se hace, por ejemplo, un panel de audiencia. Telecinco ha crecido y ha bajado Antena 3. Y el mes que viene ha subido Antena 3. Ese tipo de cosas son longitudinales, ¿vale? ¿Entendido hasta aquí? Exploratoria, algo que me ayuda a entender. Concluyente, algo que me da datos concluyentes e inequívocos. En la concluyente manejamos técnicas cuantitativas con margen de error y con intervalo de confianza, de manera que no hay margen a la duda, ¿vale? Sin embargo, la exploratoria me da riqueza de detalles, pero no es concluyente, simplemente me ayuda a entender. Yo pondría la mano en el fuego porque la gente más o menos piensa que si en el anuncio sacas una chica, pues van a pensar que eres machista, pero no pondría la mano en el fuego. Vale, pues si tengo esa información preliminar, lo que hago es un sondeo donde pregunta, ¿te parece machista sacar una chica en el anuncio? Y de esa manera, con los resultados de esos, ya sí son concluyentes. El 92% piensa que... ¿Entendéis la diferencia entre exploratoria y concluyente? ¿Vale? ¿Tenéis la diferencia entre una y otra? Vale. Normalmente utilizaremos la exploratoria preliminar para inducir hipótesis. Y la concluyente para contrastarlas o rebatirlas, ¿vale? Por ejemplo, a mí me plantean un problema y es que no sé por dónde cogerlo. Entonces, yo lo que haría sería, por ejemplo, una entrevista o una reunión de grupo donde más o menos surjan ideas. Y entonces yo diría, hey,
He tomado de aquí la idea de que, pues lo que os he dicho, por ejemplo, de que las personas identifican una imagen de una mujer con machismo. Y entonces luego lo que hago es, eso me sirve para establecer una hipótesis. Entonces la exploratoria es inductiva y la concluyente es deductiva. La exploratoria es, con estos datos, esto me induce a pensar que pasa esto. Se lo paso a la concluyente dice, con los datos obtenidos deducimos que la gente piensa esto, ¿vale? Y luego, según el tipo de información que se pretenda conseguir, hay investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. Entramos en el tipo de información, en la cuantitativa o cualitativa, y ahí estás. Hay tres tipos de investigaciones cualitativas básicas, que son reuniones de grupo, entrevistas en profundidad y técnicas proyectivas. Las reuniones de grupo son, por ejemplo, los focus group, los brainstorming, los grupos T, los Phillips 66. Todo lo que hace es juntar un grupo para generar controversia, generar debate, tener riqueza de datos, generar nuevas ideas, todo eso, ¿no? Las entrevistas en profundidad son siempre un entrevistador y un entrevistado, pero no es una entrevista de tipo periodístico, es algo mucho más desestructurado. Más o menos yo tengo idea de lo que quiero sacar, pero la idea es que hablemos, tengamos una conversación guiada, para que salgan cosas que no es lo que yo espero, ¿vale? Es decir, el objetivo de una entrevista de profundidad es que salgan cosas nuevas que no es lo que yo esperaba, porque si ya los esperaba, esto no vale, ¿vale? De aquí lo que quiero es inducir nuevas hipótesis, ¿vale? También las reuniones de grupo. En todas las técnicas cualitativas yo lo que quiero es que afloren cosas que yo no sabía. Si no, no ha servido de nada. Yo creo que la gente no le gusta el chocolate. Pues si tú ya piensas eso, haz una cuantitativa, haz un sondeo y sales de dudas. Pero si no tienes ninguna a priori, lo ideal es alguna técnica de estas, cualitativa. Y la técnica proyectiva son aquellas que están diseñadas para que el individuo proyecte su subconsciente, ¿vale? Pues por ejemplo, es parecido a los test de Rorschach, de los test estos de las manchas. Entonces, bueno, pues aquí lo que ocurre son técnicas como un test de viñetas. Tú le pones una viñeta y un personaje comprando el producto y habla, y uno dice, es muy bonito lo que has comprado, y el otro le responde un bocadillo de eso está en la viñeta, pero vacío, y él tiene que rellenarlo. O por ejemplo le dices, ¿qué crees que pensaría el conde Lequio de esto? Entonces él se pone en la situación del personaje famoso. Es un test de Shondi, se llama. Es una técnica proyectiva. Técnicas proyectivas hay un montón. Estoy hablando de alguna de ellas. Pues, por ejemplo, eso, asociación de palabras. Dime qué te sugiere la palabra limpieza. Pues rollo. Y dime qué te sugiere la palabra jabón. Pues mi enemigo. Pues tú vas sabiendo que es una persona que tiene aversión a las tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son técnicas proyectivas. Todas las técnicas cualitativas son desestructuradas. Se trata de que la persona saque, o de que el grupo, si es en grupo, o la persona, si es en entrevista de profundidad o una técnica proyectiva, saque cosas de su subconsciente y te enriquezcan en matices, ¿vale? Y las cuantitativas son aquellas que se hacen para tomar decisiones de manera infalible. Jolín, qué lío de líneas. Bueno, las líneas son así. Las líneas son encuestas, hay tres tipos. A ver, las encuestas son ad hoc, omnibus y panel. O sea, los tres tipos de encuesta que hay son ad hoc, omnibus o panel. Y además, es que está un poco liado las flechas. Hay tres tipos de técnicas cuantitativas que son encuestas, observaciones y experimentación. Y dentro de las encuestas hay tres tipos: ad hoc, omnibus y panel. Vale, entonces, ¿cuáles son las encuestas ad hoc? Pues esa es la que hemos visto, un cuestionario, por ejemplo, un sondeo. Salen entrevistadores con el micrófono o con la planilla o con su Palm o con su iPad para ir rellenando las encuestas, ¿vale? Es una encuesta ad hoc. El ómnibus ómnibus se llama porque es un autobús, es decir, a ver, no sé qué instituto va a hacer una encuesta cada mes. Entonces a mí me interesa incluir preguntas sobre mi producto. Entonces yo pago por cada pregunta que incluyan y se incluyen dentro de un cuestionario que hace cada mes el instituto, ¿no? Eso se llama un ómnibus. Y el panel es
algo, por ejemplo, el panel de audiencias. Es un instituto o una entidad que hace cada mes o cada 3 meses o cuando sea la misma encuesta a la misma gente, de manera que se ve la evolución, ¿vale? Eso es un panel. Ad hoc es 100% ad hoc para mí, yo la encargo. La encuesta de Sondea, la encuesta de SpyTubo fue una encuesta ad hoc. La creó el Instituto Sondea, que es una empresa que hace investigaciones para Coca-Cola. El Omnibus es una empresa que hace preguntas y tú pagas por preguntas tuyas. Voy a hacer un cuestionario, entonces tú vamos a hablar este mes de hábitos de tabaco. Entonces yo, que soy Philip Morris, digo, pues méteme esta pregunta sobre Marlboro, méteme esta pregunta sobre no sé qué. Entonces tú pagas por cada pregunta. Y el panel es algo fijo a un número fijo de personas. La siguiente cuantitativa es la observación. Tú te inmiscuyes dentro de un grupo de una manera manifiesta o no, es decir, puedes encubrirte o decir que vas a observar y tomas notas y tomas conclusiones de lo que ves. Y la experimentación es cuando experimentas en un laboratorio o en un sitio de ensayos. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿Qué resultados tengo? ¿Vale? Entonces, la manera de relacionar lo que dijimos aquí, el objetivo a conseguir con el tipo de información, es esta. Todas las entrevistas, todas las técnicas cualitativas dan información exploratoria, que puede ser preliminar o posterior. ¿Os acordáis? Algo que me sirve para explicar, para entender, ¿vale? Que no es concluyente, es para entender. Todas las técnicas estilo encuesta u observación me dan información concluyente, puedo basarme en ellas para tomar una decisión, y de tipo descriptivo. Y la causal, lo de descubrir relaciones causa-efecto, se hace por experimentación, ¿vale? Entonces, y en marketing normalmente no se usan, como os digo. Entonces, a mí me va a interesar, si quiero enterarme, lo que decía, yo voy a investigar una nueva cosa que no entiendo nada, vale, quiero enterarme un poco de qué va esta historia. Entonces haría una exploratoria preliminar, por ejemplo, reuniones de grupo. Bueno, me reúno con grupos de consumidores que me cuenten sus experiencias y de ahí yo ya saco una idea de qué es lo que tengo que poner en mi encuesta ad hoc, ¿vale? De hecho, el proceso normalmente es, antes de yo decidir diseñar mi cuestionario, antes de diseñar el cuestionario, lo que haría sería una técnica cualitativa, exploratoria, para decidir lo que tengo que preguntar, ¿vale? Porque a lo mejor la pregunta, ¿a ti te gusta fumar después de comer?, no es relevante. Y sin embargo tienes una reunión de grupo en la que tú detectas que lo que sí es relevante preguntar es cuántos te fumas después de ver la película. ¿Entendéis? O sea, normalmente el orden es, primero hago algún tipo de reunión cualitativa para tomar información de tipo exploratoria preliminar, y eso me ayuda a diseñar una buena técnica cuantitativa, ¿vale? ¿Entendéis cómo es el proceso? ¿Vale? Entonces, más o menos, normalmente se hace algo así. Y si leéis un estudio que esté muy bien hecho, de esos que llevan los institutos o alguna entidad de que carga la comunidad de Murcia, encarga un estudio, no sé qué, normalmente veréis que siempre empieza con alguna reunión de grupo, alguna entrevista de profundidad, algún experto, y de ahí sacan ideas para luego hacer un cuestionario, o incluso después una exploratoria posterior para entender los resultados del cuestionario, ¿vale? Entonces, básicamente, a ver cómo vamos el tiempo. Pues nos quedan 3 minutos, pero bueno, vamos muy bien. Vale, la pregunta que os hacía aquí es, en el ejercicio que hemos visto, ¿de qué tipo es la investigación principal que hemos propuesto? Y explicar si es adecuada para el uso que se pretendía de ella. ¿Os acordáis que hemos propuesto una información de tipo primaria, ad hoc, y externa? Vamos a obviar lo de hacer la encuesta a los empleados, vamos a ir directamente a lo que haríamos si tenemos dinero, que es hacer una primaria externa privada, a Nielsen o a Tynon Nesor Sofres o a una de esas grandes, ¿vale? ¿Qué tipo de información de investigación es? Es cualitativa, es cuantitativa, es reunión de grupo, entrevista, técnica, encuesta, observación, un ad hoc.
¿qué tipo de encuesta es? Perdón, ¿qué tipo de investigación es? Cuantitativa, encuesta ad hoc, correctísimo. Sería una encuesta ad hoc, correcto. Cuantitativa, correcto. Vale, y la pregunta siguiente es, explica si es adecuada para el uso que se pretende de ella. ¿Es adecuada para el uso que se pretendía? Santiago dice que sí. Miguel Ángel, sí, correcto. ¿Qué queríamos? Queríamos tener una información que me permita tomar una decisión. La decisión es baja el precio del producto, o la decisión es quita ese producto y vuelve a poner el otro, o la decisión es véndelo más caro. Eso necesitamos algo concluyente y descriptivo, ¿no? Necesitamos una información concluyente que me permita tomar decisiones. Y una información concluyente solo se consigue con una entrevista, una encuesta ad hoc, un ómnibus o un panel. En este caso he tirado por lo más caro y también por lo más seguro. He tirado por una encuesta ad hoc. Luego es perfecto para lo que yo quería. Entonces, en este caso todo cuadra muy bien. Pero si os fijáis en el caso de Sprite Duo, ¿qué tipo de investigación manejaban en el estudio de sondea? ¿Qué tipo de información manejaban? ¿Qué tipo de investigación era? Era una encuesta ad hoc, ¿correcto? Era una encuesta ad hoc por email, vale. Bueno, luego las encuestas pueden ser por email, presencial, bueno, pero efectivamente era una encuesta ad hoc. Luego, sí es adecuado para lo que se pretendía. En principio, si yo quiero tomar una decisión de este tipo, sacar o no al mercado un producto como el Sprite Duo, yo encargaría una encuesta ad hoc. ¿Cuál fue el problema? Que lo que yo preguntaba dentro de esa encuesta ad hoc no era lo que tenía que preguntar para saber si el producto iba a tener aceptación. ¿Entendéis? El problema no era de la técnica utilizada, sino del objetivo de investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que se ha dado mucha info que os vale para el desarrollo de vuestra tarea. Por ejemplo, las preguntas serían buenas para una crítica de adelgazamiento o para... Sí, o para... Bueno, en realidad, como lo que se pretendía no era tomar la decisión de si sacar o no el producto, sino simplemente publicar un informe que básicamente vale cualquier cosa para publicitar también la salida del producto que ya estaba decidido que salía, pues podías haber preguntado por casi cualquier cosa. Si te gusta Marife Triana o si... Da igual, porque en realidad no querías tomarlo como apoyo a tu decisión. La decisión ya estaba tomada, el producto ya estaba en la calle. Craso error. Antes de sacar un producto, gastarte un montón de dinero, tendrías que decidir si va a tener aceptación. La pregunta que tendrías que haber hecho es decir, ¿voy a poder robar cuota de mercado a la gente que... Vale, es verdad que vamos a por lo light, ¿no? Entonces la gente, hay tendencia a lo light. Pero la gente que tiende a lo light, ¿qué bebe? ¿Se cambiaría por Sprite Duo? ¿O realmente lo que hace es beber el mismo refresco que ya bebe, pero light? Entonces, esa información ya la tienes. Porque hay un estudio de Ana Fabra y un estudio de no sé quién, que ya lo viste, que lo tenéis en el caso, que ya te dice que la gente bebe en light lo mismo que bebe sin light. Entonces, ¿cuál es el producto light que más se bebe? La Coca-Cola, porque es el producto que más se bebe sin light también. Entonces la gente lo que tiende es a beber en light el mismo producto que ya bebe fuera. ¿Qué significa eso? Que hay muy pocas probabilidades de que le robes cuota de mercado a nadie. Es decir, si la cuota de mercado del Sprite Duo es esta y la de Coca-Cola es esta, y lo pasamos a light, que todo se reduce en un 20%, la cuota del mercado del Sprite Duo va a ser ínfima. ¿Entendéis? Entonces, esa información ya la podrías haber adivinado utilizando, estudiando fuentes externas secundarias, incluso gratuitas, ¿no? Entonces el craso error que cometió Coca-Cola, que mira que comete pocos, pero este fue muy gordo, es decidir el lanzamiento de un producto sin hacer un estudio de viabilidad previo, aunque fuera con fuentes secundarias. Esta información de viabilidad del producto la podía haber sabido
ahorrándose toda la encuesta, que costó una pasta seguro, porque Coca-Cola todo lo hace a la grande, y la encuesta está muy bien hecha. Bueno, tiene sus fallos, que tenéis por ahí los errores, pero está bien hecha. Simplemente analizando fuentes externas secundarias, podías haber tomado una decisión acertada, ¿vale? Tomando ideas. Entonces, bueno, hemos llegado al final de la clase, que estaba programada para 1:30. Hemos clavado el horario, porque ahora mismo son 1:34, hemos empezado 5 minutos tarde, con lo cual vamos muy bien, hemos cumplido incluso con la cortesía. Así que tendré en Coca-Cola, robo en cuota de mercado de Sprite, y seguro que no es el objetivo pretendido. Sí, efectivamente, que la gente tiende a beber en light lo mismo que fuera de light. Entonces, si tu cuota es muy pequeña, en el light va a ser todavía más pequeña. Entonces, básicamente es eso. Entonces, nada más, no sé, alguna última duda, alguna última sugerencia, un último comentario antes de que nos corten la conexión. Aprovechad si tenéis que hacer alguna última pregunta, porque nos cortarán la conexión de aquí a unos segundos. Muchas gracias. Sí, la investigación de marketing es fundamental en una empresa. Sí, un director de marketing raramente toma una decisión sin hacer una investigación, por lo menos de fuentes secundarias o incluso de cualitativas antes de tomar una decisión, porque es que te juegas mucho. Para mí también ha sido un placer compartir con vosotros, así que os deseo mucha suerte, que os vaya muy bien con la tarea, que os vaya muy bien con el curso, y si tenéis alguna duda, hacedmela llegar por medio de Sonia o alguna de las asesoras, y me las pasan y yo sin ningún problema la contesto. Así que encantado, muchas gracias, nos veremos en otro, supongo.